Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Al fin tenemos podcast. Hoy estoy en vivo con mi amigo Milton, quien vino después de hacer una grabación anoche bien tarde con nosotros. Y ahora estamos acá, pues juntitos, vamos a hablar sobre animes. Y si tenemos tiempo vamos a tocar otros temas. ¿Cómo estás, Milton? Muy bien, muy bien. Un día ajetreado, ¿Ya? después de haber grabado anoche. Sí. Y con una harta actividades y un día demasiado frío. Sí, súper frío estaba hoy día. Hoy día es día sábado 26 de julio del 2025 y estamos aquí en mi casa y estamos tratando de hacer una grabación. Así que hola, un saludito a los que van a ver aquí. Y bueno, nosotros teníamos unos desafíos. Como te digo, como dije, vamos a hablar de animes, pero teníamos unos desafíos bastante interesantes. Tú me lanzaste un anime a ver y yo te lancé otro para que tú vieras, ¿cierto? Exacto. Ya, ¿cómo te fue con el mío? Porque yo te mandé uno que era sobre un chico que era deportista de waterpolo y tenía una situación que yo supongo que me vaya a contar un poco. ¿Y qué te pareció? Mira, la sensación no le tenía fe. ¿Ya? Para mí era un deporte o un anime que no me revestía así como interés. Pero como fue un desafío, cuenta con 12 capítulos, en los cuales queda una sensación de ojalá haya pronto una nueva temporada. ¿Te gustó poco? Sí. Tiene una trama que puede ser muy ligera a simple vista, pero es muy profunda en el sentido de todas las cosas que tocan. De partida siendo un deporte no muy conocido por nosotros. También habla de mucho del tema de compromiso de las personas, cómo uno se puede sobreponer a accidentes y en sí es como tú puedes cambiar tu percepción de un antiguo yo a un nuevo yo. Ah, ok. Y bueno, ¿pero qué te pareció? ¿Te gustó? Me gustó bastante. Tengo que darle más crédito de lo que le había dado. Porque para mí era como simplemente un 3 de 10, pero al profundizarla, al ver toda la temporada, fue subiendo y llegó casi a un 8. Ah, súper interesante. Oye, y la temática, debe tener más de una temática principal, pero ¿cuáles son en general las temáticas principales que toca este anime que se llama? Remain. Sí, la temática principal es cómo tú te puedes sobreponer a un accidente, a algo catastrófico en tu vida, con el simple hecho de la pasión que tú tengas por un deporte. Okay. O en este caso, el protagonista tiene un accidente después de haberse consagrado como el mejor de Japón en waterpolo. Llevado a lo de nosotros es como un ciclo básico. Okay. Y tiene que pasar a la enseñanza media o preparatoria como es allá. Pero como tiene este accidente, está 223 días internado. Ya. Está en coma. Por un accidente automovilístico que le pasó con su madre. Ya. Pero el mayor problema que tuvo él es que de sus 3 años de preparatoria, él no recordaba nada. No recordaba jugar, no recordaba a sus amigos, no recordaba a nadie, excepto a su familia. O sea, como que tuvo una especie como de amnesia, pero también sobre sus propios movimientos. Exacto, no sabía cómo usarlo. Okay. Además, estuvo en coma, estuvo acostado todo el tiempo. Entonces, forma física perdió. Ah, ok. Entonces, cuando vuelve, él no quiere nada con el waterpolo porque le trae malos recuerdos. ¿Ya? O esperan mucho de él y él no es la misma persona. ¿Y cómo es su personalidad? Es diferente, ¿cierto? Muy diferente, porque al transcurrir los episodios van dando pinceladas de cómo era él siendo un gran waterpolista. ¿Ya? Y esta otra nueva personalidad es totalmente distinta. Pero ¿qué tan diferentes son esas personalidades? Muy diferentes, porque una era una personalidad de un deportista de alto rendimiento, con mucha exigencia, con mucha crítica hacia los demás, y que solamente él podía hacer funcionar a su equipo, que era el campeón de Japón.
pero... ¿Y la nueva personalidad? La nueva personalidad es, en estricto rigor, es la personalidad que él tenía antes de llegar a ser el número 1 de Japón. Okay. ¿Y cómo es él como su personalidad, la que perdió? ¿Era un tipo simpático, afable, profesional? Era totalmente apático por su equipo. Sí, lo respetaba mucho por la calidad que tenía, porque era increíble para jugando. Pero cuando ellos como que finalizan ese torneo, todos sus compañeros estaban como distantes de él, porque no creían que lo que había pasado dentro de ganar haya sido fruto de todo el equipo, sino que solamente era como que él lo había ganado. Oye, ¿y cómo se llama el chico? Se llama Minato. Pero todos le dicen Minato nomás. Sí. Yeah. Kiyomizu. Yeah. Oye, yo lo vi, mira, esto tengo que verlo, este mismo anime, porque yo te voy a... O sea, el desafío es proponerte algo que uno haya visto. Exacto. Yo te lo propuse porque me pareció simpática la relación que tiene él con sus compañeros nuevos, porque él, en la historia, él sale de su equipo que era una selección nacional y llega a un colegio que no tiene equipo de waterpolo y él la empieza a crear. Y bueno, no, hay otro chico que la está intentando crear, sí, porque él le ha ido mal en todos los deportes. Y no solo mal en todos los deportes, sino que él, que en este caso es el capitán, él tenía ahí hay otro tema, porque él tiene una disociación familiar debido a que el papá jugaba waterpolo. Estamos hablando del chico este que está tratando de armar el equipo. El equipo, el arquero. Ya. El tema es que él ya no se comunicaba con el papá porque no tenía como tema de conversación debido a problemas familiares. El papá quedó viudo. Entonces cada vez él fue más distante. Entonces nunca había comunicación. El papá tuvo que trabajar más, tuvo que ausentarse más. Entonces él tuvo que crecer solo. Y él está buscando como algo en común para los dos. Exacto. Pero algo que lo motive a poder hablar, porque él es como una persona retraída que no sabe cómo comunicarse con los demás, excepto a través del waterpolo. Mira, yo lo que recuerdo es que el chico le fue mal en todos los deportes y que se puso a armar este equipo porque al final no le queda mucha. O sea, no lo aceptaban en otros deportes como atletismo, en otros deportes. Y él empezó a reclutar puros como, o sea, solamente como aquellos que dejan de lado, ¿cachai? Los que a lo mejor no son suficientemente rápidos en atletismo y en otros deportes, él los fue como reclutando, pero sin mucha esperanza, hasta que se encontró con el chico, con Minato, y dijo, oye, yo lo conozco. Sí. Y ahí... Y de hecho había otro joven que es... El hermano de alguien. Sí, Chugo Amihama, que es el hermano menor de un compañero que tuvo Minato en la selección. Right. Entonces, ahí hay otra pugna que es... pero él era un nadador de distancia. Sí. No era un waterpolista, era un nadador de distancia. Y de hecho, el hermano se había cambiado, porque también era nadador, y se había cambiado de disciplina para jugar waterpolo porque la inspiración de Minato como jugador lo había motivado a cambiarse de disciplina. Ok, entonces para hacerlo más corto, lo que sucedió es que este chico que trataba de buscar un nexo común con su padre, empezó a armar un equipo, se encontró con Minato y empezó a reclutar algunos talentos de distintas áreas y algunos no talentosos, porque tenía que cumplir, creo que eran 8 jugadores, 7. Bueno, y de ahí empezaron como a mejorar porque Minato algo tenía y también él se empezó a luchar por ser mejor. Pero recuperar su calidad, claro, pero él igual tiene como esa pugna interna entre dejarlos botados y quedarse con ellos, porque empezó a generarse una relación como de hermano. Sí. Pero cuéntame, hay un par de hitos, son como 2 hitos importantes, pero creo que los hitos son el tema de la pérdida de la memoria, la recuperación y la pérdida, no sé cómo fue ese tema. Mira, hay varios eventos, en lo cual en uno le llegan mensajes de sus antiguos compañeros donde le dicen que recordara o que viera sus videos anteriores. ¿Ya? Para que él recordara cómo era su rutina diaria. Y ahí se da un tema que es puntual, que muchas personas hablan de ello, pero que nunca ven el esfuerzo.
por ejemplo, alguien que es talentoso, por lo general es 10, 20 o 30% de talento. Y el resto es todo el esfuerzo que se hace dentro de la cancha, en este caso, o dentro de la piscina, pero fuera de ella también se sigue trabajando. Ya, pero ¿cuáles son los hitos importantes? El hito importante es... El primer hito es el accidente que tuvo. El segundo hito es casi a un año, vuelve a tener un accidente y se vuelve a golpear la cabeza, donde él recupera su personalidad y su recuerdo. Y el tercer hito es de que su personalidad intermedia entre el accidente 1 y el accidente 2 le deja mensajes. Le deja mensajes, le deja en su pieza, graba un video y empieza a decirle, oye, todo lo que tú viviste como yo es real y date cuenta que todo lo que formaste no es producto de tu esfuerzo o de tu calidad, es producto del equipo. O sea, la personalidad que adquirió al principio le dejó grabado algunos videos y le está enseñando que el triunfo de un equipo, o sea, de él, no solamente es parte de su esfuerzo, sino de un esfuerzo en equipo. Y que eso es lo mejor que tenía el equipo, que no importaba quién fuera el as del equipo. Todos eran complemento para que ese as resaltara mucho más. Ok, entonces como va a cerrar el tema, yo lo que sí recuerdo es que había una chica que era como una chica que no sé si estaba enamorada o no enamorada, pero le gustaba el cabro que era de otro instituto y había una especie de apuesta entre ellos. Bueno, el tema es que finalmente estos van a como un campeonato, ¿cachai? No les va tan bien ni les va tan mal, pero queda abierto a qué. ¿Cómo termina la serie esa temporada? Esa temporada es como que tienen el campeonato de verano. Y ellos en la prefectura tienen que jugar 2 partidos. Que en teoría eran 3 porque eran 3 colegios prácticamente. Entonces jugaban entre ellos. Y el tema es que ellos lo que querían hacer, al menos su desafío era ganar un partido. Y ganan un partido. ¿Y a quién se lo ganan? Se lo ganan a la escuela vecina de ellos. Que tenían un súper buen equipo y donde está la chica. Claro. Estaba la chica y ella era como la novata dentro del equipo femenino. Pero la capitana del equipo le da toda la responsabilidad a ella de comunicarse con las novatas porque la tomaban en consideración. Y la relación que tiene esta niña con el protagonista es que ellos eran como cercanos, vecinos o amigos. Sí, pero tenían una apuesta, eso me acuerdo. Claro, tenían como un compromiso. Claro, que ella le iba a dar un beso si el que él ganaba, no sé qué cosa, o algo parecido. No, si él volvía al nivel del waterpolo. Ok. Oye, ya, y entonces, ¿en qué termina la última escena? ¿Tú te acordás más o menos? La última escena termina en el partido contra el campeón de Japón. ¿Ya? Donde está el papá también. Donde fue a verlo el papá del... Fueron todos los familiares de todos los jugadores a verlo. Ok. Y ellos iban perdiendo en el último cuarto, iban perdiendo 15-0. Y en el último minuto, él recuerda todo lo que él hacía en una jugada normal para él, donde él siempre anotaba. ¿Y qué es lo que hizo? Da un pase. Algo inexplicado para ninguno, porque para un delantero, el delantero quiere anotar. Y lo otro es que su entrenador, el desafío que él tenía era que le dijo que para ser un as, él tenía que ser egoísta. Entonces, no pensar en el que estaba al lado, sino que pensar en él primero. Y al hacer el egoísta, siempre iba a ser el as o el mejor del equipo. Y en este minuto él estaba siendo egoísta porque hace una pelea dentro de, pero más que nada para poder armar una estrategia de juego y dejar al más débil de su equipo en fracción de disparo. Y ahí anotan el primer gol. El primer gol y ahí termina. Termina la temporada porque ellos celebran, más que si hubiesen ganado, celebran haber anotado el gol. Ok, entonces la serie se trata de un chico que tiene un accidente y que en la medida en que va mejorando, él vuelve a tener su recuerdo y lleva a un equipo malo a ser más o menos normal. Y que se supone que en la segunda temporada deberían ellos ir mejorando y todo este asunto. De 1 a 10, ¿qué puntaje le ponís? Donde 10, ¿qué podría ser para ti? ¿Cuál es tu mejor anime de deporte? Mi mejor anime... Tengo un par de animes de deporte. ¿Pero cuál sería el más importante para ti? Para mí,
lejos Slam Dunk. Slam Dunk, ya. Sí. ¿Este estaría en qué número de 1 a 10? Estaría como en un 7. Ya. O sea, todavía le falta un poco por crecer, un poco más de profundidad de los personajes, quizás. Sí. ¿Predecible la historia? No es tan predecible. Ya, eso es interesante porque es lo que más te entretiene. Claro, te mantiene atractivo. Te mantiene motivado siempre a ver el siguiente capítulo. Ya. Son 12 por ahora que... Ya, ok. Entonces está como para esperar la segunda temporada. Ya, ahora me toca a mí. Tú me mandaste a ver y tú, soy muy desgraciado, me mandaste a ver un anime de fútbol que a mí no me gustan, porque cuando vi el Supercampeón me di cuenta que cada partido se demoraban 2 meses en terminar o 3 meses. Entonces no me gustó mucho. Bueno, el tema es que me mandaste a ver un anime que, si bien es de fútbol, yo tengo que... Mi punto de vista es que es un anime más como de personalidades, ¿ya? Porque nos encontramos con la típica personalidad de los animes del chico este que no es tan popular, pero... O sea, que es popular por algo, pero no es popular por su personalidad, que siempre se manda cagadas o comentarios fuera fuera de contexto, ¿cachai? Y este anime se llama Aoachi, que es la historia de un chico que se llama Aoi Ashito, y es un delantero de un equipo de primaria, me da la impresión, o de secundaria, y que el chico tiene un talento innato para jugar, y él lleva a su equipo, que es mediocre o malo, porque son cabros chicos en realidad, lo lleva a ser siempre como a marcar más allá de donde deberían estar, porque el chico mete goles y tiene jugadas extraordinarias, ¿cachai? Entonces, este anime parte con un partido donde lo van a ver algunos captadores, claro, de talento, y lo echan del partido porque golpea a otro jugador. Pero en el fondo el tipo no... Hay una conversación entre ellos, y esa conversación el cabro lo trata de calentar diciendo que tiene un equipo mediocre, pero al final no fue por eso, él le pegó porque habló mal de su madre. Bueno, el tema es que uno de estos reclutadores, que resulta ser ¿cómo se llama esto? Un ex jugador muy importante de Japón que fue a jugar a Europa, que se llama Tatsuya Fukuda, él lo toma y se lo va y lo trata de convencer para llevárselo a hacer unas pruebas a Tokio, porque él está viviendo en una ciudad un poco más pequeña. Pero su mamá tiene miedo de que este chico se vaya para siempre, y por eso siempre le pone como un poco de trabas, pero el chico lo único que quiere es ser exitoso para que su mamá tenga una mejor vida. Y ellos viven con un hermano mayor. Bueno, el hermano mayor lo apoya, le junta plata y se lo lleva. Y lo manda a Tokio, donde hace unas pruebas, y resulta que no es tan bueno como él creía, porque él es muy de instintos de jugar, mientras que los otros jugadores, habían jugadores muy técnicos. Entonces ahí se hace un equipo entre los postulantes a entrar a un ¿cómo se llama esto? A un equipo de fútbol, que este equipo de fútbol se llama, a ver si no mal recuerdo, se llama Esperion. Y le va más o menos, pero mete un gol. Y de ahí sacan unos cuantos que justo son 2 amigos más de él que se hizo en la selección, pero que no se llevan muy bien, pero después se empiezan a llevar bien y empiezan a avanzar en esto hasta que él tiene un partido un poco más profesional y es contratado, ¿ya? Pero aquí hay algunos hitos que yo tengo aquí que los marqué. Por ejemplo, el descubrimiento del Ashito por Fukuda, que fue la clave, porque él, si bien tenía mucho talento, nunca iba a ser un profesional si seguía actuando como actuaba. Segundo fue la invitación a las pruebas en Tokio. Tercero fue, yo creo que fue el cambio de posicionamiento. Creo que fue lo más importante, el cambio de posicionamiento, porque él siempre jugaba delantero y lo pusieron como lateral izquierdo. Y esto lo obligó a pensar diferente, porque él tenía un talento que... Yo me acuerdo que él veía a los jugadores y él se hacía un mapa mental de la cancha y de dónde estaba cada jugador, y él tomaba... al principio tomaba decisiones muy de instinto, sin pensarlo, pero siempre salían resultando de alguna manera. Dime. Sí, yo recuerdo, porque lo vi hace mucho tiempo, él, más que su percepción, era su calidad de visión que tenía dentro del campo de juego. Claro, que le dicen el ojo de águila. De águila, porque él no necesita estar pendiente de la jugada o dónde está el balón, pero sí necesitaba saber dónde estaban sus compañeros.
Porque él podía predecir o adelantarse a la jugada y hacer el movimiento necesario que requería esa jugada para liberar espacio, armar una jugada de mejor calidad o llegar al arco más rápido. Sí, entonces lo que tú decís está súper correcto, que eso en realidad es como el poder que él tiene, el que lo destaca sobre los otros, este poder de entender el posicionamiento de sus compañeros y qué jugada podría ser la mejor. Pero el profesor sabe de esto, o sea, el técnico, Fukuda, y lo pone en ciertas posiciones y en ciertas situaciones donde lo fuerza a ser un poco más técnico. Y él deja de ser como lo que le pasa al chico, al del waterpolo. Empezó a pensar menos en forma individualista y ser un poco más el trabajo del equipo. Y esto lo hace crecer personalmente, tiene una mejor relación de amistades con sus compañeros. Y hay una chica que a mí me da la impresión que es una, no sé si es la hermana o la hija de Fukuda. Me da la impresión que es la hermana chica. Es la hermana chica. Que se llama Hana Ishijo, que es una estudiante de medicina y que es como su amiga ahí, que es amiga enemiga, porque en realidad trata como las huevas, pero le gusta mucho el chico. Pero ojo, ella es un apoyo bastante grande para él, debido a que como ella tiene conocimientos médicos, en este caso de nutricionista, siempre le estaban gustando ese tema y aportando al equipo de manera que ellos siempre tuvieran la mejor calidad de alimentación. Pero te das cuenta que ella la Hana, como que está metida en todas las actividades de reclutamiento, en la parte de medicina, de repente le da datos técnicos, alimentación. O sea, la chica es como un todo en uno. Un todoterreno. Mira, a mí me gustó. Quedé con ganas de ver un poquito más. Yo sé que son 24 y solamente me alcancé a ver 12 en una semana, que fue lo que me diste como lapso. El final de la temporada, bueno, de esa temporada queda un poco abierto porque él en realidad se ve como ha mejorado, como aprende a controlar su impulsividad. Que él era muy impulsivo, entonces se agarraba a combo o se enojaba muy rápidamente. Empieza a escuchar a los demás y empieza a verse más como un jugador profesional. Yo, si tuviera que ponerlo de 0 a 10 o de 1 a 10, donde 10 también para mí es slam dunk, yo lo pondría con un 7.5, pero con tendencia a ser un 8. ¿Ya? No le doy todavía un 8 porque tengo que ver la segunda temporada. Pero sí me gusta y tengo que marcar dos cosas. Primero, los partidos son más rápidos. No son eternos de 2 semanas. Que también ahí Slam Dunk, ese es su fallo. Y lo otro, no hay jugadas súper ultra mega elaboradas que son, no sé, como el golpe del dragón luminoso. No existe esa wea. Son jugadas que tú las puedes ver en la cancha en cualquier lado. De hecho, este anime es como... mucho más aterrizado. Más aterrizado y es como que el antecesor de Blue Lock que está haciendo la academia porque él entra como una academia de fútbol para profesionalizarse. Entonces es todo el trabajo que uno ve o todas las cosas que uno ve ahí es lo mismo que puede pasar cualquier chico que entra a un equipo nacional o un equipo cadete. Y eso es lo que llama la atención. A mí me llamó la atención eso, que es más simple, te enseñan un poco más la base, porque el tipo... Sí, no es tan así como tan de ficciones, un poco más aterrizada, encuentro yo. Sí. Oye, ya, pues para cerrar este tema que era solamente el tema de nuestro desafío, vamos, te doy las gracias, me enseñaste algo que a lo mejor yo nunca lo hubiese tomado en cuenta, pero que me ayudó un poco a limpiarme de ver tanta weá de Isekai y cosas de ese estilo. Así que gracias, yo voy a seguir viendo la segunda temporada. A lo mejor en el futuro te hago una resumen de la segunda temporada, pero por ahora vamos al desafío. Pues mira, ya pasamos por esto que eran deporte, ahora nos toca el desafío de los mechas. Entonces, tú me vas a dar un mecha a ver, que ojalá que no sea un Gundam. Y dispara nomás. Mira, tenía uno, pero como lo conversamos anoche, tú ya lo habías visto. Entonces o sea, está en proceso de verlo. Sí, pero vas más adelantado que yo. En ese sentido, porque primera vez que lo veo. No es malo, ¿eh? No, para nada.
Pero ¿Cuál me vaya a dar? no sé si será categorizado como mecha. ¿Ya? Megalobox. ¿Cómo se llama? Pero no me va a mandar una cosa, cabros chicos. No. Porque cuando dice algo de box, no. Megalobox. Pero estamos hablando de weones que se agarran a combo. ¿Boxeadores? Sí. No, pues esos son cyborg. Me tendréis que dar algo como, no sé, como Robotech, que estuvimos hablando la semana pasada. Ya, yo para partir, mientras tú te ordenáis con tu lista, yo te voy a dar uno que se llama Bad Labor. A pesar de que Bad Labor es un anime que está orientado a todas las historias policíacas, los Labor, que son como, o los Bad Labor, que son como especies de mechas que ayudan a la policía a enfrentar ciertas situaciones en Tokio. Si bien no son como el protagonista de la historia, sí son las herramientas de los protagonistas, y yo te lo recomiendo porque es muy buena. Es un anime de los 90 que junto a Están Arrestados, que no sé cómo se llama en español, marcaron a lo mejor las tardes para muchos chicos y para algunos adolescentes en los años 90, 2000. Así que yo te lo recomiendo. Quizás en algún momento veamos, o yo te proponga ver Están Arrestados, que también es una historia de policía. Pero en este caso se llama Bad Labor, la que yo te voy a proponer. Ya, yo encontré una que recuerdo haberla visto, pero no en profundidad, así como que me acuerde mucho del tema. Se llama Cadete de Mechas. Cadete de Mechas, ¿sabes? Vamos a echarle una mirada aquí, que tengo mi iPad acá, y vamos a echarle una miradita. A ver. Son 10 capítulos. 10 capítulos. A ver, déjame ver cuáles de estos es. Ah, right. Esto está en Netflix. Sí. Pero esta no es un anime, ¿o sí? Sí. Es anime porque esto yo lo veo más como una cuestión de animación 3D. ¿Cierto? ¿Este? No. Mech Cadet. Mech Cadet. Sí. Ese, no. Esto tampoco pasa por anime, porque esto es animación 3D, porque si no te hubiese mandado a ver otro. Ahí sí que te hago caer. Pero, a ver, que yo tengo. Hay unas listas que se llaman listas de animes de mecha. Animes mechas. Lista. Mira, a ver. Que yo las. Para decirte la dura, yo utilicé estas porque. Porque yo no lo. ¿Cómo se llama esto? Porque yo no lo. Si bien a mí me gustaba mucho cuando era más joven los mechas, hubo un tiempo en que hubo como un corte para mí, porque me puse a ver ¿cómo se llama esto? Los Gundam. Y ahí me fui y me caí, weón, en una especie de vorágine, weón, donde empecé a ver la misma puta historia con distintos personajes, weón, en distintas épocas, pero es la misma, weón. O sea, el Gundam 1 con el 2, con el 3, todas son la misma historia, pero con algo diferente. Y creo que dentro de los Gundam lo que más me llamó a mí la atención en ese momento fue algo así como el Gundam Wing, que es una historia que se dio aquí como en los años 2000, 2005, por ahí, y que hablaba de unos chicos o 2012, que hablaba de unos chicos que eran como amigos y que estaban tratando de defender la Tierra de como unas fuerzas no alienígenas, pero que eran terrestres que vivían en el espacio. Pero me da la impresión que ellos eran del espacio, en realidad no eran los terrestres. Los terrestres eran como los más malos. Claro, eso es. ¿Ya tenía uno? Oye, que hay hartos buenos en esta lista. Sí. Pero son todos Gundam. A la gente puta que le gustan los Gundam. Es que hay mucha versión de Gundam. Pero es que es la misma, weá. Pues entonces, yo creo que te podéis tirar una antigua así, pues, weón. Sí, también tenemos antiguas. Pero... Acuérdate que teníais por los Mazinger Z, weón. Puta, tenía un montón de weas de ese estilo. Voy a buscar y te voy a entregar entonces uno al final del... Al final del capítulo me voy a tirar... Ya, entonces. Puta, excelente, weón. Yo tengo
Tengo un montón también acá que se están... Aquí sí que hay un montón que voy a echarle una miradita que están ahí. Entonces, bueno, para continuar, que un poco nos desordenamos con esta weá, pero es normal pues, en los capítulos donde estamos en vivo tener que buscar estas cosas. Vamos a seguir, pues mira, si la gente ve en la pantalla, los que puedan verlo en la pantalla, nosotros estamos transmitiendo un episodio de un gran anime que nos tuvo de pie durante un par de años. Yo me acuerdo que estaba en la universidad, la primera vez que yo fui a la universidad, que fue por ahí por el año 94 hasta cerca del 2000, pero más bien el 98 diría yo. Estaban transmitiendo este anime que se está viendo acá, que todavía no voy a decir el nombre, y que nos mantuvo a todos en vilo. Y yo me acuerdo que me pegaba a la fotocopiadora porque el chico que era administrador de la fotocopiadora tenía una tele y era fanático de esto y la ponía. Entonces nosotros a veces nos quedamos pegados y nos saltamos las clases para ver los episodios de esto que lo transmitían por Chilevisión en esa época. Primero lo transmitían en horario prime de monitos, que era la tarde, y luego lo empezaron a transmitir los días sábados en las mañanas. Y me refiero a los famosos Caballeros del Zodiaco. Una historia mítica de un grupo de amigos, enemigos al principio, y luego fueron amigos y después se transforman casi hermanos, que eran unos huérfanos y que habían sido apoyados por una fundación, y esta fundación los apoyaba económicamente, me da la impresión, porque no lo vi nunca más como más allá de una fundación que les apoyaba con algo de dinero. Pero ellos eran unos chicos que lograron adquirir unas armaduras por unas competencias que habían. Y estos chicos terminaban en unas aventuras épicas junto a una princesa y se enfrentaban a dioses o semidioses que estaban representados por humanos que tenían algunas armaduras bien especiales. Entonces yo sé que tú estás más al tanto de esta cuestión, así que dispárame nomás con un resumen corto de no más de 5 minutos a 10 minutos de lo que se trata Los Caballeros del Zodiaco y qué es lo que vamos a hablar, porque estamos hablando de una mega serie. O sea, estamos hablando de tres grandes temporadas y una más pequeña que es el principio. Perdón, son 5 temporadas que son las grandes temporadas. No, pero estamos hablando de Caballeros del Zodiaco, la original. La original. La original sí. Es el inicio, las 12 casas, luego está Asgard y después está Poseidón. Entonces, en ese caso serían como 3 y media. ¿Ya? Échale dame un pequeño resumen y nos montamos en esto. El pequeño resumen es que esta es la lucha entre los dioses y las constelaciones. ¿Por qué razón? Porque cada caballero del zodiaco corresponde a una constelación de las estrellas. Y como es conocido, están los caballeros que son de oro, que son los protectores de la diosa de Atena, porque esto es todo es mitología, todo lo que se habla ahí, los nombres, las referencias son mitológicas. ¿Mitológicas de qué mitología? Mitología entre nórdicas, griegas, romanas, principalmente. Ya, ok. Las que vamos a hablar hoy día son principalmente griegas romanas. Griegas romanas. Porque decimos griega romana porque los dioses son del Olimpo, Grecia, donde pelean en el Coliseo romano. Entonces casi toda la tradición y todos los nombres que aparecen ahí son de estas mitologías. La primera gran hito que tenemos se llama el Torneo Galáctico, que es donde los caballeros de bronce, que son se supone que el eslabón más débil dentro de los caballeros. ¿Quién? ¿Quién es la voz más débil dentro de los caballeros? El eslabón. Son los caballeros de bronce, porque son como el rango más bajo dentro de los caballeros. O sea, las armaduras tienen como grados, como niveles. Grados, pero no quiere decir que estén construidas de ese material, sino que son grados como de constelación. De potencia. Claro. All right. Mientras más alto sea la potencia, o en este caso lo cercano al dios, van teniendo distintos nombres las armaduras. El más básico es el ser caballero de bronce. De ahí uno puede escalar y convertirse en un caballero de plata. Y si tiene un mayor poder, un mayor desarrollo de sus habilidades, puede transformarse en un caballero de bronce.
O sea, tú también... Perdón, de oro. No es que tú nazcas con una potencial y termines con ese potencial, tú puedes ir mejorando. Mejorando, claro. En el caso del torneo galáctico, ellos pelean por un premio que era la armadura de oro de Sagitario. Que al principio, esta armadura estaba vacía. Porque no estaba un caballero... No está asignada. No estaba asignada. Y de hecho las armaduras eligen a su portador. No es que yo vaya a pelear por una armadura y te la hagas tuya. Claro. Ni se la puedas robar a otro caballero. Okay. No, porque se supone que es la sincronización de tu aura, tu cosmos, con la armadura. Si la armadura te acepta, te protege. Y pasa a ser como un manto para ti, como dices, una armadura. Oye, ¿y existe alguna característica que tengas que tener tú? Así que no sé, como santo, o ojos, o rubio de ojos azules. No, porque hay distintos, hay de muchos lugares. Por ejemplo, teníamos el rubio, que era Yoga, que era de los árticos, en Siberia. Estaba Chirio, que era de los montes japoneses. Ese es el dragón. El dragón. ¿Ya? Estaba Seiya, que es griego. Estaba Shun de Andrómeda, que él se fue a unas islas en Indonesia. ¿Ese era el que era como más femenino? Más femenino. Ok. Y estaba Ikki de Fénix, que es el hermano de Chon de Andrómeda. ¿Ya? Pero él se va a una isla que es la isla de la muerte, se supone. O el nombre que tiene ahí. Pero es como una isla volcánica de acá. Pero se supone que es una isla que aparentemente está ubicada cerca de Chile. Cerca de Chile, sí. No sabemos si es la isla Félix. Creo que es la isla Félix, según lo que dicen. Hacen mucha similitud a la isla Félix o a donde está Etna, que es la isla de Sicilia. Como es el volcán más activo en el mundo. Ok. Y él pasaba en zonas donde era muy volcánico. ¿Ya? Entonces, por eso hay varios entredichos de dónde podría ser. Y este torneo parte como una afronta nomás de un campeonato entre caballeros. Ahí es donde aparecen otros caballeros como Unicornio, León Menor, la Osa Menor, Hidra, que son constelaciones, pero son asignados caballeros que ya que ya poseían esas armaduras. Ya, o sea que básicamente estamos hablando de que hay gente aquí en la Tierra que tiene como una especie de torneo o califican para algunas cosas y les presentan unas armaduras y estas los eligen o no los eligen de acuerdo a tus cualidades de persona y de poder y ese tipo de cosas. Es más de poder, más que de personalidad, porque hay personalidades que son más agresivas que otras. ¿Ya? Y aún así poseen una armadura. Y es porque el cosmos se sincroniza con ellos y los pueden elegir. Ya, no es que las armaduras tengan conciencia, claro, sino es más bien como qué tan afín eres con la energía que tiene esa armadura. Ya que, o sea, no tenéis que ser buena gente para poder ganarte una armadura, sino tenés que vibrar de la misma manera. Exacto. ¿Ya? Oye, entonces nosotros vamos a hablar hoy día de la primera temporada. Sí. Primera temporada y un poquitito del torneo que inició. El torneo que inició en realidad es una weá porque se agarran entre ellos mismos que son amigos y que además eran, según la historia más adelante, porque esto es lo que no cuadra mucho, la historia más adelante muestra que ellos son unos huérfanos que están en el mismo lugar. Claro. Cuando eran chicos, pero después cuando están en combate en ese como ring, como que se desconocen. Es que se supone que ellos están ahí hasta como los 4 o 5 años. No, está bien, pero se desconocen. O sea, si yo te veo, no sé, a los 5, después te veo a los 13 o los 16, te voy a reconocer. Pues. Entonces, algún recuerdo queda. Claro. Y luego le roban el arma, o sea, roban la armadura, ¿cachai? Y hay una carrera, toda la weá, y se descubre que el weón que lo roba es el hermano de Sean. ¿Y en qué termina esa primera parte? Esa primera parte termina en que ellos recuperan parte de la armadura. ¿Cómo parte? Parte, porque cada armadura simboliza la constelación. ¿Ya? Pero estas se dividen en muchas partes. En las piernas, en los brazos, en la pechera, el casco. ¿Ya? Y
al Fénix había sido enviado por el patriarca del Olimpo. De las 12 casas. De las 12 casas. Que eso está en Grecia. En Grecia. Y él quiere recuperar la armadura. Porque la armadura siempre estuvo perdida. Ah, ok. Y bien, entonces, ¿en qué termina? Termina en que, por ejemplo, termina en que Saori es reconocida por los caballeros de bronce como la actual Atena reencarnada en esa época. Ya. Y a ella le entregan el casco de Sagitario. Y Sagitario se supone que es el brazo derecho de Atena. Ya. Pero al final, ¿quién se queda con la armadura en la primera temporada? El patriarca se queda con el 90% de la armadura y el casco se queda en ellos, que es como un 10%. Ahí mismo estamos mirando cómo se agarran a combo ahí en la cuestión. Entonces, al final nadie se queda con la armadura, realmente no se le asigna a nadie, queda vacante. Claro. Ya. Pero yo recuerdo, bueno, para meter un poco de información pequeña, yo recuerdo que aquí en este combate aparecen los caballeros de acero. No. Estos aparecen después los caballeros. No, pero aquí aparece uno de los caballeros de acero, que son unos chiquillos que también son construidos, pero las armaduras no son mágicas, sino las armaduras son creadas por biológicas, como biónicas. Pero son creadas por como la corporación. Por la corporación que ayuda a estos chiquillos. Sí. Entonces al final son casi todos como hermanos los que están ahí. Exacto. Pero en la medida que tú vayas avanzando en la temporada, tú te vas encontrando con armaduras un poco más fuertes, que son las de acero, las de bronce, las de plata, las de oro. Sí. ¿Cómo comienza cómo comienza la parte de las 12 casas? Las 12 casas, después de que ellos recuperan el casco, realizan... descubren quién era el artífice de todo esto, de este atraco hacia la armadura de Sagitario. ¿Quién era? Era el patriarca. Miércoles. Que más adelante se descubre quién realmente era el patriarca. Porque en su minuto era un designado, pero que actualmente no eran la misma persona. Ok, o sea, el patriarca original de las 12 casas es una persona que se ganó el puesto por poder y por mérito. Por mérito. Pero el que está haciendo todas estas culebrones de robo y de ataque y todas estas cosas no es el patriarca original. No. Eso no lo vamos a saber hasta el final de la primera temporada de que son las 12 casas. Sí. Pero ¿cómo parte esta de las 12 casas? Vemos a ¿cómo se llama? Saori, que recibe una flecha sagrada. Y no de Cupido. No. Se supone que es un aspirante a recibir la armadura de Sagitario. Ah, ok. Entonces le pegan en el corazón. En el corazón. ¿Y qué pasa con ella? Ella queda gravemente herida y se activa un reloj. Un reloj de fuego de las 12 casas. Donde ahí les dan las instrucciones a los caballeros de que tienen que atravesar las 12 casas antes de que se acaben los fuegos. ¿Y qué pasa si los atraviesan antes de las 12 horas? Porque son 12 horas. Son 12 horas. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que cada hora que pasa, la flecha se va incrustando cada vez más en el corazón de Saori. Pero si pasan las 12 casas. Muere. No, si ellos superan todos juntos, ¿qué pasa? Lo que pasa es que pueden salvar a Saori. Ok, no se le incrusta y no termina por eliminarla. Exacto. Ya, y todo esto estamos hablando que toda una temporada se demora 12 horas en tiempo de anime. Pero se demora como 6 meses, weón, en tiempo nosotros. Es mucho más, porque hay peleas donde duran hasta 3 capítulos. Claro, pero tenéis que contar que estos pobres chiquillos que pasan por estas 12 casas, que los caballeros que los reciben son los caballeros de oro, que son muy superiores en términos de potencia, se las ponen difíciles a pesar de que ellos no son tan malos como el patriarca. Sí. Pero tienen un deber. De hecho, es el deber que tienen de cuidar su casa, es que nadie puede pasar sin su autorización. Exactamente. ¿Y la autorización quién la da? La da el caballero de la casa. ¿Y quién le da la autorización al caballero de la casa? El patriarca. El patriarca. O sea, si el patriarca te dice no pasan, aunque el caballero de oro diga sí.
Sí. Y por eso que los Caballeros de Oro ponen resistencia a pesar de que no están muy de acuerdo con el patriarca. Ok. Entonces, ya, o sea, para ordenar un poco el tema. Pasan 12 horas de anime en 24 capítulos de esa temporada. Creo que son 24. Creo que son más. Son casi dos temporadas. La de las 12 casas. Sí. Bueno, pasan un montón de capítulos en 12 horas. Y dentro de esas 12 horas los chicos van teniendo una especie de evolución. Yo me acuerdo claramente que tenían evoluciones porque la primera casa fue Tauro, creo. No. ¿Cuál fue? Aries. Aries. Muy de Aries, donde él, como en las batallas anteriores, ellos recibieron mucho daño en sus armaduras y él es el herrero. Ya, pero Mu es uno de los revolucionarios que no está ni ahí con el patriarca, porque ese weón le interesa un carajo, weón, lo que diga el patriarca, y el weón en vez de ponérsela dura, se la pone suavecita y los ayuda. Los ayuda y les repara las armaduras. Les repara el tema es que se demora 1 hora en reparar las 5 armaduras de los caballeros. Ok, o sea, 11 horas nos queda. Perdón, 4, porque hay una armadura que él no repara. ¿Cuál? La de Fénix. Ok. Porque ella se repara sola. Puta, estupendo. Entonces de ahí se van a Tauro y Tauro se las pone difícil, ¿cachai? Y toda la weá, pero yo lo que me doy cuenta es que ellos van partiendo como muy pollitos y terminan como hiperpoderosos. O sea, es cosa de ver cuando este chico, el rosadito, ¿cómo se llama? El Sean empieza a sacar el poder de Andrómeda y viene y se lleva a sus enemigos a una dimensión, weón. O cuando lo mandan a una dimensión lejana, él puede encontrar con sus cadenas de Andrómeda, puede encontrar la vuelta a casa. O sea, sus cadenas son capaces de atravesar dimensiones hasta encontrar a su enemigo. Exacto. Él tiene el poder de la defensa y el ataque. Y en el ataque, él no escatima en dimensiones. Pero sí, pero para ti, ¿quién es el caballero más poderoso en esa temporada? En esa temporada, de los 5, de bronce. Él. No, es Fénix. No, yo creo que es él. Porque él en algún punto. Bueno, es el único que tiene se está conteniendo, de hecho. Bueno, de hecho él es el único que tiene al menos 2 armas o 2 poderes diferentes. Primero estaba el de las cadenas, que hace la defensa y el ataque. Pero cuando él pierde sus cadenas, él saca su poder interno. Y eso hace como un ciclón. Claro, sí me acuerdo, pero yo lo que sé es que además él está constantemente conteniéndose porque él no es una persona de hacer daño. Y cuando saca todo su poder, o sea, es devastador. O sea, para mí, en la primera temporada al menos, porque después hay una especie de equilibrio entre todos los caballeros, el más poderoso hasta casi al final es él. Y él sale victorioso de casi todas las batallas. Porque hay algunas batallas donde los chicos como que la pierden, pero en último momento sale, no sé, una jugada mágica, weón, de los dibujos animados que los salva. Entonces nos enfrentamos a ¿cuántos caballeros? A los 12. ¿Y cuáles son los personajes de estas 12 casas? Sería Mu de Aries. Aldebarán de Tauro. Aldebarán de Tauro. Saga de Géminis. Saga de Géminis, que hay que decirlo, no estaba en su casa, sino estaba la pura armadura. Sí. Después estaba Máscara de Muerte, que es de Cáncer. Cáncer. Okay. Ayoria de Leo. Leo, que es uno de los buenos. Sí. Está Chaka de Virgo. Chaka de Virgo. Doko de Libra. Doko de Libra. Que Doko es el maestro de Chiryu. Así que tampoco está su arma. Chiryu, estamos hablando del dragón, ¿ya? Tampoco está su armadura ni él como para combatir. Ya. ¿El octavo entonces sería? El octavo, Milo de Escorpión. Milo de Escorpión. ¿Capricornio dónde está? Ese weón, ese signo el que te caga toda la vida, pues weón, todavía. Pues. Sí. Ese es... ¿Pamela de Capricornio? Ese es Chura de Capricornio. Chura de Capricornio, ok. ¿Nos quedan 3? 2. ¿Ya? ¿Quién sería? Acuario, ¿Ya? que es Camus de Acuario. ¿Camus de Acuario? Y Afrodita de Piscis. Afrodita de Piscis. ¿Quién es el que te lanza las rosas de la muerte?
Afrodita de Pisces. Afrodita de Pisces, sí, me acuerdo. Que era muy buena porque primero eran rojas, después eran negras. Bien bonita la wea. Eran blancas, rojas y negras. Ok, entonces todos estos gallos lo hacen pasar por las 1001. Estos chiquillos los mandan al infierno, otros los mandan a otras dimensiones. Alumnos pelean con sus profesores. Sí. ¿Hay alguno de estos que mueren? ¿Alguno de estos caballeros? Sí. ¿Quiénes mueren? A ver, muere... ¿Camus? Sí, Camus de Acuario muere en su casa. Estamos hablando que Camus es el de el cisne. Acuario. Sí. ¿Ya? Bueno, Camus de Acuario tuvo 2 peleas con el cisne. Una fue en la casa de Libra. ¿Ya? Y después fue en la casa de Acuario. El otro que muere es Shura de Capricornio. Que ese era el que te gustaba a ti. Sí. ¿Cómo no recordarlo? Bueno, ya, entonces mueren ellos dos, lamentablemente. Sí. ¿Y esas casas quedan y esas armaduras quedan ahí para ser asignadas en algún momento en el futuro? En el futuro. ¿Ya? Pero como toda saga tiene sus repercusiones, más adelante se ven quiénes son los que realmente son los portadores de esa armadura. ¿Quiénes son los portadores de esa armadura? La de Camus de Acuario, Yoga. Es para su alumno. Es para su alumno. ¿Ya? La de Capricornio es para Chirio. ¿Ya? Perdón. No es la de Capricornio, la de Chirio. Chirio lo que recibe de Capricornio es su arma, que él tenía la espada Excalibur. ¿Ya? Entonces queda con una espada. Porque su armadura... Mierda, estamos mezclando ahora, pasamos de los dioses griegos a Excalibur, que estamos hablando aquí es de la mitología inglesa. Ya. Sí. Y él es, porque su maestro es Doko de Libra, del dragón, él recibe la armadura de Libra. Ya, ok, de Libra. Sí. Entonces ahí tenemos a 2 que recibieron una armadura. Sean, ¿de quién recibe? Piscis. De Piscis. Ya, pero no tiene nada que ver con él. No. Se lo regala así de la paleteado, dice ya, toma. No, porque él lo vence. Entonces él tiene la... Ah, y cuando tú vences a un caballero dorado te haces poseedor. No necesariamente. Pero si él quiere te lo cede. Sí. Ya. Y después nos queda ¿quién es el otro? El Fénix. Fénix queda con Virgo. Queda con la de Virgo. Y nos queda Seiya, que se queda, por supuesto, con la de Sagitario. Sí. Ya, y ahora que ya avanzamos hasta casi el final, no vamos a entrar en detalle en las batallas porque si no nos demoraríamos más que estos hueones, porque en realidad son muchas. Muchas batallas. ¿Cuáles son los hitos más importantes antes de saber quién es el Pacharca? El hito importante viene dado principalmente en las batallas donde estos caballeros de bronce despiertan el séptimo sentido. Séptimo sentido es una característica de esta temporada. Sí. Y la otra característica es la velocidad de la luz. Ya, entonces, mira, el séptimo sentido sería como ir más allá de tus límites. Exacto. Y la velocidad de la luz es romper con su bloqueo que tiene Seiya de velocidad y poder y saca algo de no sé dónde cresta que lo hace más rápido y más poderoso. Sí. Pero como hito, no estaría, por ejemplo, que él descubre quién es su profesora. El Seiya estamos hablando. Claro, en estricto le ve la cara porque estamos hablando que hasta ahora hemos visto solamente personajes masculinos, pero la parte femenina también está presente en los Caballeros del Zodíaco, donde tenemos a la entrenadora de Seiya. Sí. Y tenemos a la entrenadora del gigante que sale en el primer capítulo que combate con Seiya, que luego le quitan la oreja, creo. Sí. ¿Quiénes son estas 2 chicas? Mira, una es China, que es la entrenadora del gigante, que se llama Coliseo. Ya que es una malvada, sí, es una perra asesina, descriteria, pero es más rica que el pan con chancho. Sí, y de hecho ella enfrenta a Seiya en una batalla. Y cabe señalar que las mujeres que son guerreras no muestran su rostro. ¿Pero por qué razón? Porque no pueden mostrarlo. Ellas no pueden mostrar su debilidad cuando están sangrando, cuando están siendo golpeadas. Entonces utilizan máscara. Ya, pero esa característica solamente se la muestran entre ellas, ¿se pueden ver las caras? Sí. ¿Y qué pasa si hay alguien que le ve la cara? En este caso, Seiya le ve la cara a China. Ah, le ve la cara. Le parte la máscara. No. Bueno, en la rivalidad de ellos parte porque ella estaba haciendo como una especie de baño
y se saca la máscara. Y llega por casualidad Seiya. Seiya y le ve el rostro. Ujú. Y ella lo esconde a través de su máscara, al tiro. Pero al momento de verlo, ella tiene dos condiciones. O se enamora, Dos caminos. ¿Ya? o se enamora Ujú. o lo mata. Ah, miércoles, puta, la No weá. hay más opciones. La weá opuesta, weón. Es decir, entonces ella empieza una batalla donde ella trata de vencerlo, Ajá. pero no puede. Entonces se tiene que enamorar nomás del... Ah, miércoles, ya. Bien, buen punto. Me encantan esas weas que son como súper extremas. O sea, o te lo comes vivo o te lo comes muerto. Pero te lo comes. Sí. Ya. Entonces China es... Bueno, primero el entrenador gigante y le empieza a agarrar mal a Seiya porque Seiya le ganó al gigante Sí. la armadura de Pegaso. Entonces ella busca como una vendetta y ella está dispuesta a todo, a matarlo y a hacer trampa y a irse por el lado del patriarca. Sí. Ya. Y por el otro lado tenemos a la entrenadora de Seiya, que se llama Marin. ¿Y Marin qué hace? Marin, aparte de ser su entrenador y su... Casi mamá. Claro. Se da a entender como que ella fuese la hermana perdida que tiene Seiya, porque Seiya, al estar en el orfanato, a él lo separaban de su hermana. Uh-huh. Y él lo único que quería era encontrar a su hermana, que se llama Reika. Es la hermana mayor. No, menor. La menor. Y con el paso del tiempo, se da a entender como que Marin había sido su entrenadora, pero también era su hermana. Pero y no claro, Reika. No Reika. La hermana mayor, porque él se supone que tiene dos hermanas. Una mayor que perdió y una hermana menor que es la que lo acompaña al principio en los primeros capítulos y algunos más adelante. Y que él la quiere proteger y quiere estar con ella como hermano, por supuesto. Porque claro, hay que dejarlo claro, porque los japoneses, weón, son medio raros con esta weá del Oni-chan, weón, y toda la cuestión. Que les gustan esas versiones de las parejas medias norteñas. Pero en este caso no, solamente como hermanos. Sí. Ya. ¿Y qué pasa con Marin, po? Ella le muestra la cara. Sí. Pero por gusto, por accidente. No, ella lo muestra porque en su afán de la cercanía que tenían, no veía algo negativo que ella mostrara como su debilidad, porque el rostro de la mujer lo tomaban como que era débil. Ya, ok, pero al final ella se lo muestra porque ella quiere a ella, pero lo ama no como pareja, sino lo ama como si fuera su hermano. Su hermano. De hecho, ella también tiene un tema así como que ella perdió un hermano. Pero ella no es su hermana, ¿de verdad? La verdad es que no es su hermana. Realmente no es su hermana. ¿Y quién sabe esa weá realmente? Porque yo tengo entendido que sí es su hermana y que me lo juraron sobre una piedra sagrada a una persona, y ahora me salís tú con que no es su hermana y que también me tenéis como entre que sí, entre que no. Ya. ¿Hay alguien que haya zanjado esta weá? Sí. ¿Quién? Hay como en 2 tomos más, después dos grandes batallas. Estamos hablando, porque estamos hablando de los Caballeros del Zodiaco tradicional de los años 90, que esto no me acuerdo cuándo salió en Japón, pero estos eran los tres, que eran los 12 casas, Asgard y Poseidón, son esas 3 sagas. Sí. Luego tienes otros animes que continúan con la historia. Y tú me dices que 2 animes más adelante, que están relacionados, son canon, muestran la realidad de Seiya. ¿De Seiya o de Marin? No, muestra la realidad de Seiya. Ya, la realidad de Seiya. Ya, no adelantemos con eso porque es material para otro tema, pero ya. O sea, tú tienes la seguridad absoluta que ella no es su hermano. Sí. Perfecto. Alguien si la quiere ver es en la saga de Apolo. Saga de Apolo, que bueno... Oye, montémonos en esta weá porque yo quiero seguir adelante. Yo vi hasta las 12 casas, vi toda la parte de los lobos de Asgard y vi el tema de Poseidón, donde nos encontramos con un caballero dorado que es chileno y que es el pilar del Pacífico. Sí. Ya, que eso lo vamos a hablar más adelante porque ahora estamos avanzando en este tema. Entonces, si bien es cierto, nosotros nos encontramos con que lograron pasar las 12 casas, llegan hasta el patriarca. ¿Y con qué se encuentran estos chiquillos? Porque llegan todos al final, po. Sí. Bueno, llegan y te encuentran con una persona imponente de un traje blanco y una máscara. Una máscara roja. Roja.
casi como endemoniada, pero bajo la túnica, cuando empiezan la batalla, empiezan a ver rasgos que ellos ya reconocían algo. Que eran toques dorados. Ah, miércoles. Entonces, ¿Y eso se ve en el último capítulo o en la última batalla? En la última batalla. Sí. Donde cuando termina de destruirse toda la túnica, o gran parte de la túnica, este mismo personaje se muestra su real apariencia. Su personalidad real. Sí. ¿Y quién resulta ser este gallo? Resulta ser Saga de Géminis. Me estás hueveando. No. O sea, el weón doble personalidad era, por un lado, era cariñoso, sencillo, humilde. Pero era un caballero dorado. Sí. Y la otra personalidad, maldita hija de puta, era el patriarca o el weón que suplantó. Se quedó con la posición del patriarca. Sí. Pero, ¿qué pasó con el patriarca real? ¿Fue asesinado? Fue asesinado por Saga. Por la parte mala de Saga. Sí, como él tenía una bipolaridad, donde afloraba muchas más veces la parte negativa que la parte positiva, y él luchaba con eso. ¿Ya? ¿Quién es él? En la parte positiva luchaba con la parte mala. Sí. Ok. Bueno, yo les voy a dar un dato. Para los que estén escuchando y viendo esto, por favor, tomen nota. Saga. Por favor, tomen nota porque lo vamos a tocar más adelante en alguna de las otras temporadas que hicieron, porque es bien importante el nombre Saga en esta posición. Bueno, y terminan ganándole porque siempre, si tenemos 3, quiere decir que le ganan. Pero ojo, ellos despiertan. Ahí es donde con Saga como que consolidan el séptimo sentido. O sea, llegan al máximo poder que pueden obtener ellos en ese momento. Y de hecho llegan los 5 caballeros. ¿Ya? Los 5 ayudarlos, los que estaban con ellos. Sí, y Saga a esa altura ya tenía como bien... porque su poder es restar sentidos a los rivales. ¿Ya? Entonces, como Seiya fue el primero en llegar, fue el primero en estar afectado. ¿Ya? Entonces llegó a tener 5 sentidos ya bloqueados. Bloqueado, no eliminado, sí. Bloqueado. Sí. Ya. Y al despertar el séptimo sentido, él puede hacer lo que realmente tenían que hacer para poder salvar a Saori. Y al final no es llegar a vencer al patriarca. No es superar las 12 casas, sino es... llegar arriba donde está el templo de Atena y utilizar el escudo de Atena. Okay. Porque hay una figura en la cual está la diosa Atena con su lanza y su escudo. Y su escudo tiene que iluminar a Atena para desvanecer la flecha sagrada. Que es una flecha, digamos, que es como media mágica. Sí. Ya. Oye, entonces, le ganan, toma el escudo, lo ilumina, la salva, ¿cierto? Sí. Pero para llegar a este punto han pasado un par de cosas y creo que una muy importante dentro de la historia es que uno de nuestros personajes favoritos de este cuarteto o quinteto pierde la vista. Bueno. O la sacrifica. La sacrifica. No sé cómo podría decirlo, pero al final la pierde. ¿Quién es este personaje? El dragón Chiryu. Y Chiryu, al perder la vista, le disminuye el poder, le aumenta el poder. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el sentido de esto? Que lo va a marcar para siempre porque no va a tener más visión. Por lo menos hasta donde yo lo vi. ¿Hasta donde tú lo viste? Sí. Él pierde la vista porque él en uno de los episodios que no tocamos, él se enfrenta a Medusa. Y como todos sabrán, en la mitología, Medusa, al mirarlo a los ojos, te volvía piedra. Te volvía piedra, sí. Entonces, él, para no caer en eso, él se elimina la vista. Ya. ¿Qué es lo que pasó? Como él aumentó su otro sentido de calidad, pudo llegar al séptimo sentido cuando tuvo que enfrentarse a Máscara de Muerte en Cáncer. Ya. Que ahí a él lo teletransportaron al inframundo. Al inframundo, donde está la fosa de Yomotsu, que se dice, que es donde caen todos los muertos. Y ahí es donde tú pasas como el umbral hacia el infierno. Entonces, ahí él se ve como que recupera la vista. Ok, pero en términos generales, él queda ciego. Sí. Físicamente ciego, por lo menos durante esta temporada. Y más adelante vamos a descubrir si esto sigue así.
porque lo que no hemos encontrado con Seiya es la reinvención de los personajes 500.000 millones de veces. Creo que después de Terminator deben ser los hueones que más difícil sale matar. Sí. De hecho, están a punto de morir, como que le falta el último empujón y reviven. Y hay algunos que mueren y vuelven. Sí. Porque hay uno de nuestros personajes que muere y se siente el poder que se desvaneció y todos sienten esta cuestión y después vuelve a la vida por producto también de una salida mágica de los animes que tenemos aquí en Japón, o sea que tiene Japón, y que nos hace un poco dudar de cada final o pseudo final que tienen nuestros personajes. Ok, entonces así termina la temporada. O sea, la temporada no termina con eso. La batalla de los 12 casas. Claro, termina salvando a Saori. Sí. Que hay que decirlo, que no lo hemos tocado, que ella es la reencarnación de la diosa Atenas en la Tierra. Algunos creen que es, otros no creen que es, porque el patriarca la desconocía, pero al final creo que sí lo es. Y la última escena, yo me acuerdo, esto yo no sé si te acuerdas, pero la última escena es Saori con Seiya en una acantilado mirando al horizonte con el sol pegándoles de frente. Eso es, así termina la primera temporada. Sí, de hecho, ese acantilado es donde está la estatua de la diosa Atena. Donde está la estatua de la reina, o sea, de la diosa Atena. Pero no termina abierto, termina cerrada esta temporada, ¿cierto? Sí. O sea, la persona que lo vio en su momento se quedó sin esperanza de tener una segunda temporada. Bueno, hay que decirlo de frente. Con todo lo que tuvieron que vivir estos huevones, yo creo que era difícil pensar en una segunda temporada, pero luego hubo una segunda temporada. Y esta segunda temporada se trataba de qué cosa. Pero muy, muy corto, el puro nombre. Asgard. O sea, estamos hablando de que empiezan a entrar los dioses nórdicos. Ok. Eso lo vamos a tocar en un próximo capítulo, porque a mí me parece súper entretenido esto y me trae muchos recuerdos a mí de la universidad. Yo la saga de Asgard no la vi en la universidad. La vi en mi casa. Y me pareció media flojita al principio, pero después me pareció entretenida. Porque cuando yo pensé que estos gallos eran como los super mega dioses, luego los trajeron lo hicieron pisar con los dos pies sobre la tierra, que no eran tan buenos como ellos creían. Claro. Porque salieron unos gallos más matones, más malos y nada con de oro, nada. Los huevones eran así a pelo. Buena. Oye, súper buena, pues me encantó. Gracias por el resumen y creo que es de los resúmenes más directos que hemos tenido. O sea, que tú conciso, preciso, con cosas bien fijas y nosotros estamos hasta con el tiempo. Oye, ¿y pensaste en el anime que me vaya a chantar acá, no? Sí, el desafío. ¿El desafío? Uh-huh. Sí. Ya. Uh-huh. El desafío para que tú veas se llama Kuromukoro. Kuromukoro. Ya, ¿qué es una... ¿Y de qué se trata él? Es la historia de un samurái que está fuera de tiempo peleando contra invasores extraterrestres en el futuro de Japón. O sea, el tipo es un tipo que le hicieron un anti-isekai. Un anti-isekai, lo tomaron del pasado, se lo llevaron al futuro y empieza a tener una relación con un grupo de chicos que están defendiendo la Tierra de extraterrestres utilizando unas mechas como unos mobile suit, que son como especie de mechas de defensa. Sí. Son muy parecidos a lo que en su minuto, o tienen mucha referencia a los que en algún minuto se vieron como los Zoid. Los Zoid, sí, súper. Oye, yo creo haber visto un pedacito en algún lugar, pero solamente visual, no es de la historia. Vi visualmente y se parece un poquitito a la que tú me querías ofrecer, que era algo así de Blade, algo. Broken Blade, que para los que estén escuchando esto y quieran verla, está en Mercado Play, gratis para los que tienen cuenta. Y no sé si para los que no tienen cuenta existe el Mercado Play abierto, pero está ahí. Es cortita y vale la pena. Y me gustaría saber dónde está. Espero que esté en Crunchyroll porque estoy pagando unas buenas lucas por ella. Y lo que estoy viendo acá es que se ve bastante buena. No es tan antiguo, me da la impresión este anime es de 2016. Ah, bonito. Po. Ya, pues me encanta. Pues gracias por el dato.
Yo creo que lo vaya a pasar bien viendo esto porque me gustan estas cosas así que son un poco de isekai. Me gusta el isekai en las cosas porque te transporta una persona de una realidad a otra donde tenés que como reinventarte para poderte adaptar, ¿cachai? Y te traís algunas de tus experiencias, poderes o situaciones, las traes contigo y las aprovechas en este nuevo mundo. Así que súper, pues me gustó. Y yo te digo, ve Pad Labor, mira, son 40 y tantos, 48 episodios, pero vete los primeros 12, que es la primera temporada. Y ahí conversamos, pues. No te preocupes. Voy a tener tiempo para ver los 48 capítulos. Claro, Pad Labor, para los que lo quieran ver, está en YouTube. ¿En YouTube? YouTube está en español latino con el opening tradicional que vimos en los años 90-2000, que atraía a tanta gente en esa época, tantos chicos de entre 14 y 15 años a Pipiripao, que ahí lo estaban transmitiendo en esa época en UCB Televisión, Pad Labor. Oh, ¿Qué tiempo aquello? ¿Qué tiempo aquellos de, claro, de Pipiripao, de todo eso, de toda esa época en el cual UCB Televisión era el canal de los niños que decían, y más de los niños de los adolescentes. A mí me encantaba ver algunos episodios ahí. De hecho, yo creo que muchas cosas las vi ahí y que después esto se transformó en Etcétera TV, Pipiripao. Sí. Como que Etcétera TV... Mutó eso a llamarse Etcétera TV. No sé si mutó, pero Etcétera TV tomó todas las cosas buenas que tenía Pipiripao, como que las profesionalizó. Y pudimos ver cosas en Etcétera TV que las habíamos visto en Pipiripao. Sí. Que era, por ejemplo, Evangelion se dio algunos capítulos en Pipiripao. No los dieron completos, dieron algunos pocos que después lo terminamos ver en Etcétera TV. Estos como pequeños, como... En ese tiempo eran como cápsulas que daban... Eso te iba a decir yo, pequeñas cápsulas que tuve en Pipiripao, también las empezaste a ver un poco más desarrolladas en Etcétera TV, donde pudimos ver cosas tan buenas como Dragon Ball Z, vimos también Slam Dunk. Bueno, Slam Dunk yo también lo vi en Pipiripao, creo. Doraemon para nosotros es un clásico. Sí. No podríamos decir que es un mecha, porque el gato es un cyborg en realidad. Pero también vimos cosas tan memorables como Conan, el detective Conan, sí, que eran, bueno, de las cosas más de niño, pero más inteligente que esto hasta ahora. Sí, es verdad. Yo tengo que reconocer que yo vi una ñoñería que es Shin-Chan en Etcétera. Pero es que Shin-Chan es muy buena. Hoy día estaría catalogado como una weá inaceptable. Es de bullying. Es de bullying, claro. No, y qué niño andaría poto pelado. No, y diciéndole a una vieja bien maquillada si era o no era un travesti, puta, pero ¿cómo obviar esas salidas tan hijas de puta que tenía Shin-Chan, No, y tan asertivo porque muchas veces él es como representa a los niños. Sí, si al final las metidas de pata de todos los niños es la misma de siempre. Sí, oye, y te das cuenta, mira, volviendo un poco a este tema del pasado, del presente, Estados Unidos y su industria de animación, que también podríamos tocarla en algún momento y podríamos hacer algún resumen de algo que esté de ese momento. Era en los años 80 y 90, era competencia directa de los animes de Japón. Sí. Y teníamos cosas tan buenas como los motorratones, o teníamos los gatos ninja, ¿cómo se llaman? Los gatos samurái. Gatos samurái. Teníamos cosas como el jinete sable, como los Thundercats, como He-Man. En ese tiempo también estaba los Silverhawk. Los Silverhawk, claro. Y había toda una serie de animaciones que eran muy parecidas a los animes. Así. Pero que tenían el toque americano o el toque occidental, donde se cuidaba mucho lo que se decía. Bueno, y también, qué mostraban. Claro, que mostraban, y lo otro también muchas veces era qué tipo de traducción iba a utilizar, porque muchas veces se hacían traducciones a nivel brasilero, pero el 80% de las traducciones eran mexicanas. Pero claro, o sea, mira, aquí en términos de los doblajes, las grandes países o potencias eran México y Venezuela. Sí. Después estaba Argentina,
A nivel sudamericano, porque... No, a nivel latinoamericano. Claro, todo lo que eran los doblajes en latino. Pero el doblaje de... Era malísimo, sí. En algún momento se trató de hacer algo más neutro, pero salieron barbaridades como Candy o como otras buenas que tenían como las medio españolado. Bueno, lo último que sacaron es Rápido y Furioso, que... Qué terrible, ¿no? Pero claro, pero estamos hablando de los anime, por ejemplo, Marco o Remy creo que fueron doblados en España. En España, con un intento fútil de un español neutro. Pero en términos generales, México todavía la lleva. Venezuela la llevaba. Y ahora está Argentina, pero creo que los años 90 en adelante empezamos a ver ¿cómo se llama esto? La intervención del mercado chileno. Tenemos cosas como DINT, que se llama Doblaje Internacional, y otras que se llama Doblaje América, una cosa así, que se han ganado buen su puesto. O sea, estos gallos partieron haciendo doblajes de series como Ultraman, que eran series de live action, pasaron por anime, que no recuerdo ahora, pero hay muchos dibujos animados gringos que están traducidos acá. Sí, de hecho... Y terminan con las turcas. Creo que Tom y Jerry estuvo traducido acá en Chile. En DINT. Sí, porque en mexicano a muchas veces le colocaba su jerga. En cambio, la traducción chilena tenía menos modismo. Sí, pero que era más coloquial para todos. Era más barato además, sí. Porque se querían meter en el mercado, pero lograron cosas tan buenas como, bueno, me voy a salir un poco del tema de los animes, lograron cosas tan buenas como tener a Stargate SG-1, está traducido por DINT, y hay algunos actores de doblaje muy reconocidos dentro del mercado del circuito. Teníamos casos como el gato Garfield, lo hace un chileno que también se metió en esto a través de DINT. Y no sé si se estén haciendo doblaje aquí en Chile para anime. Me gustaría saberlo. Sería bueno tocar ese tema de los doblajes, porque hay artistas muy reconocidos a nivel global. Me parece que hay muchos artistas que son reconocidos que hacen doblaje, ya sea que no solo sea anime, porque hay muchos que están a nivel de la industria cinematográfica que hacen el doblaje de algunas voces. Claro. Bueno, aquí en Chile se hace lo de las turcas. Sí. Y se están empezando a hacer los doblajes de los K-dramas, que son las teleseries coreanas. Y esta gente son súper profesionales. Pero, ¿sabéis lo bueno? Lo que a mí me hubiese gustado, y que quizás si fuera barato yo haría esto, me encantaría hacer un curso para poder mejorar mi dicción. Porque yo me como las letras, me como las D, las B, las S, claro. Mi manera de hablar es muy chileno. Pero eso es básicamente lo que nos pasa a todos los chilenos. No, pero yo soy más marcado, tengo mi acento mucho más marcado, o mi desacento mucho más marcado. Pero sería bueno ir a darse una vuelta. Me gustaría, voy a ir a ver una cotización, porque eso nos sirve a nosotros además para hacer este tipo de locuciones de podcast. Que no nos ha ido tan mal. Oye, estamos súper bien con el tiempo. Yo creo que lo vamos a dejar por acá. Puta, gracias. Yo voy a ver este anime que se llama... A ver si lo tengo por acá. Se llama Kuromukuro. Que el anime de mechas. Y este salió el 2016 y por lo que veo de los dibujitos está harto bonito. Así que muchas gracias por darme este desafío. Voy a tratar de cumplirlo durante esta semana y voy a cumplir a hoy. Voy a terminarlo lo antes posible para saber en qué termina, porque también me quedé con las ganas de saber. Te va a gustar las partes finales. Ya, vale. Se supone que este año venía la segunda temporada. Ah, súper. ¿De segunda temporada de? De AO. Me estáis weando. Sí. Y estas no son dos temporadas, esta es una. Esa es una. Concha la lora. Ya, ok. Tan largo como sus supercampeones va a ser esto. Oye, y tú, ojalá que disfrutes Pad Labor, que es un clásico que mucha gente no le gusta, pero que te va a dar el tiempo como para poder descansar de todas estas locuras, weón, de deporte que estáis haciendo. Y acuérdate, en el próximo capítulo nos vamos a dedicar a ¿qué tipo de anime? ¿Qué tipo de anime va a ser la próxima desafío? Habíamos visto que fuera Isekai. Isekai, ya. Vamos a ver qué Isekai te podemos dar. Yo tengo uno que es medio raro, pero que lo voy a reevaluar en la semana.
Porque tiene Isekai, es un Isekai, pero como que al final es como, ya, ok, vengo del futuro y lo demás no tiene nada que ver. No, y a mí me gustan los Isekai que tú tenés que ver, weón, y que en realidad que sea importante que tú vengas de otro mundo, ¿ya? Y después, ¿qué nos toca, po? Oh, ¿qué podría ser? Sí, po. Sí, tenemos que prepararnos 12 con 2 capítulos con adelantado. ¿Qué puede ser? ¿Pero qué tipología tenemos? Tenemos romance, isekai, mechas, tenemos fantasía, tenemos policiales, que en este caso Pat Labor cumple con 2, que es mecha y policial. Están arrestados también, que es muy buena, pero que no vale la pena echarle la mano todavía, sino hasta más adelante, que vamos a hacer un especial de los años 90, de animes de los años 90, como por ejemplo Golden Boy. Oh my God, sí. DNA cuadrado. Ya, sí. O sea, vamos a ver algunas cosas súper interesantes de los años 90, 2000, y que tú, por lo que yo sé, tú soy más fanático de esa época que la de ahora, porque... Bueno, ahora si vamos a colocar y hay androides que pueden... Yo tengo uno que creo que tú ya viste. Cyborg. O de Cyborg. ¿Cómo cuál? Chobits. No lo he visto. No lo he visto. Entonces, la próxima, del capítulo que viene al otro, vamos a hacer animes de qué tipo. Yo ya te dije Isekai, propónelo tú. Ya, el que sigue después de Isekai va a ser, entonces, vamos a utilizar de detectives. Detectives o temáticas similares. Por ejemplo, voy a poner uno que no va a entrar en la lista, aunque debe tener un capítulo por sí solo que se llama Death Note. Sí. ¿Ya? Es un muy buen nombre, pero que no va a estar en la lista. No lo vamos a dejar en la lista porque no te voy a dejar el placer de verlo solo, lo quiero ver yo también, así que lo que vamos a hacer a lo mejor es hacer una reacción al primer episodio, lo vamos a analizar aquí en vivo y a lo mejor vamos a tener un especial completo de Death Note. Pero va a ser como eso, podemos tomar cosas como el Detective Conan o como el último que se está dando ahora, último que... No me acuerdo cómo se llama en Crunchyroll. A ver si lo tenemos por acá. Vamos a salir de acá, que lo tenemos en fondo de pantalla. Pero se llama algo de Master of the Mystery, una cosa así. Ya, claro. Déjame buscarla acá. Creo que lo tengo por aquí. Oh, Kaiju 8, buena. Estás ahí con la... con la otra cuenta. Entonces vamos a cambiarnos aquí de cuenta. Es que han salido varios nuevos animes de detective. Sí. Detective. Yo tengo uno muy bonito que es para ti, que yo quiero que lo veáis, o sea, tengo 2 muy buenos, que es uno de una detective que se sacrifica y que termina como tomando el cuerpo de otra persona. Mira, no me funcionó. Vamos a echar una última oportunidad a esto. Pero sí creo que se llama algo así de Master of the Mystery. Creo que he visto algo... Vamos a bajar por acá. Y los favoritos creo que lo tengo. Claymore, wow, muy buena esa. Y aquí se llama Turkey, sí, bonita esa. Sí, esa es una de las que voy a empezar a ver pronto. Bueno, hay que decirlo. Bueno, yo no es que sea fanático, pero estoy viendo alrededor de 10 animes al mismo tiempo, pero me lo estoy distribuyendo por semana. Aquí está. Se llama Lord of Mysteries. Ese es muy bueno. Pero no te lo voy a dar a ver, pero podríamos ser de ese estilo. Pero yo te tengo otro que es muy interesante, así que, pero no te lo voy a mostrar ahora porque no te quiero adelantar, pero va por ahí. Así que eso, vamos a hablar sobre cosas como de detective, misterio. Hay un anime que no lo he terminado de ver, pero me lo podías asignar si tú querías, que es de una doctora tipo House. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Doc MD no sé cuánto, que es como muy inteligente la chica, pero que ella ayuda a solucionar casos policiales. Así que yo tengo 2 que podríais verlo, que son muy buenos. Ya, muy vamos, bueno. Mándame los 2 si quieres y los trato de ver para... Échate una miradita de alguno de esos. No, yo todavía no te los voy a dar porque esto va a ser un reto. Te voy a asignar uno específico, pero para que más o menos te empecés a empapar ahí de ese tema. Y el que sí que podríamos hablar algo abierto, puede ser que podríamos tirarnos por, en vez de ser temático, podríamos poner por años o por década. Es por década mejor. Por década, porque nos podríamos tirar una de los 80. O a lo mejor un anime
que no sea de los comunes, pero que te haya marcado. Un anime que no sea de los comunes que me haya marcado. Sí, puede ser, sí. Pero tú me mandas el que te marcó a ti y yo te mando el que me marcó a mí. Me gustaría que alguna vez me asignara y yo pude rosada porque me mandara a ver Móspeda, pero la original, no Robotech, sino Móspeda la original. Pero me voy a hacerme un tiempo para ver eso. Y en algún momento te voy a cagar y vamos a hacer una de romance y te vas a tener que comer esa. Porque yo me comí la de fútbol porque a mí no me gusta la de deporte, pero tú te la vas a tener que comer las de deporte. O sea, las de romance. Eso, así que aquí vamos a cerrar este episodio. Despídase, compadre. Muchas gracias a todos los que nos van a estar escuchando. Y espero estar en una nueva oportunidad, al menos analizando algo que me apasiona y que me gusta que bastante. Que sea entretenido, sí. Vamos a hacer un salto. A lo mejor el próximo capítulo no va a ser de anime, vamos a hablar de deporte, porque hay unos temitas bien importantes, al menos aquí en Chile y en términos generales. Afuera también hay unos temas que van a empezar a sonar fuertes, y son, en Fórmula 1 son los fichajes, el futuro de algunas escuderías que está más o menos complicada, y en deporte tenemos cosas como esta cosa que me hace reír mucho, donde Eduardo Vargas vino a Chile para ser fichado por la U y terminó fichado por Audax Italiano, que yo me caí de espalda. Así que yo creo que el próximo capítulo podríamos estar hablando de algunas cosas por el estilo, ¿ya? Así que eso, yo me voy a despedir. Muchas gracias para quienes estén viendo, si es que esto llega a tener video. Y para los que estén escuchando, muchas gracias. Esto ha sido un placer haber estado con mi amigo un día domingo en la tarde. Así que muchas gracias, nos vemos. Chao, chao.